¿Cómo convenzo a mi esposo que está en pecado? La Biblia nos dice que el Espíritu Santo es quien convence al mundo de pecado. Juan 16:8. Para ayudarnos a entender qué es lo que significa la convicción de pecado, podemos referirnos a lo que no es. En primer lugar, no es simplemente una conciencia culpable o incluso el sentir vergüenza por el pecado. Esto es remordimiento, que no es malo, pero esto no es una verdadera convicción de pecado. Segundo, la convicción de pecado no es un sentimiento de temor o presentimiento del castigo divino. No. Estos sentimientos también son experimentados frecuentemente en los corazones y en la mente de los que están en pecado. Tercero, la convicción de pecado no es simplemente el conocimiento del bien y el mal. No se trata de un diagnóstico conforme a las enseñanzas de las Escrituras acerca del pecado, pues muchas personas leen la Biblia y son plenamente conscientes del que la paga del pecado es muerte, como nos enseña en Romanos 6:23. Ellos pueden saber que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, como lo dice Efesios 5:5. Incluso pueden estar de acuerdo en que los malos sean trasladados al Seol, como dice la palabra. Sin embargo, pese a todos estos conocimientos, continúan viviendo en pecado. Ellos entienden las consecuencias, pero están lejos de ser convencidos de sus pecados. Entonces, ¿cuál es la verdadera convicción de la que habla la Biblia? La palabra convicción es una traducción de la palabra griega electos, que significa convencer a alguien de la verdad, reprobar, acusar, refutar o interrogar a un testigo. La palabra convicción se refiere al convencimiento que se tiene sobre algo. Las personas con convicción tienen creencias o razones que le permiten sostener un determinado pensamiento o una acción. En la Biblia, en el libro de Hebreos 11:1 se dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es el Espíritu Santo que actúa en estos casos como un fiscal que expone el mal, denuncia a los criminales y convence a las personas que necesitan un Salvador. Tener la convicción de pecado es sentir asco, total repugnancia hacia el pecado. Y esto sucede cuando tenemos un encuentro con Dios, cuando reconocemos que el pecado no puede habitar con él, como nos enseña el Salmo 5:4. Tener la convicción nos debe llevar a una actitud total de rechazo hacia el pecado. Debe llegar a ser como la actitud que tuvo José, que huyó de la tentación, gritando, de hecho, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. Es que somos convencidos cuando somos conscientes de que deshonramos a Dios con nuestro pecado. Cuando David fue convencido por el Espíritu Santo, él clamó, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David vio su pecado principalmente como una afrenta a un Dios santo. Cuando el carcelero de Filipos cayó a los pies de los apóstoles, gritó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él estaba bajo la convicción. Hechos 16:30. Estaba seguro de que sin un Salvador moriría. Es que cuando el Espíritu Santo convence a las personas de su pecado, Él representa el justo juicio de Dios. Hebreos 4:12. El Espíritu Santo no solo convence a la gente de pecado, sino que también los trae al arrepentimiento. Hechos 17:30.
Es que el Espíritu Santo viene a restaurar primero nuestra relación con Dios. Y es que eso es lo primordial para una restauración matrimonial. La Biblia nos enseña que todas las personas por naturaleza que se rebelan contra Dios están muertas en delitos y pecados. Efesios 2:1. Jesús dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Juan 6:44. Parte de traer a Jesús es la convicción de pecado. Así que, señoras y señores, nosotros como luchadores de nuestro matrimonio, desafortunadamente no podemos convencer a nadie de su pecado, ni siquiera a nuestro cónyuge. Nosotros intercedemos para que ese pecador tenga ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo y pueda ser convencido. Esa es nuestra asignación, interceder ante Dios. Y la intercesión, les he enseñado que es como un muro del cual con cincel y martillo vamos abriendo boquete hasta poder derribarlo. Yo solo quiero que sepas que la fe no es vana, que la obediencia trae recompensa, que la paciencia nos ayuda a tener dominio propio y a afirmar nuestra identidad en Cristo para defender nuestra restauración. Así que no te agobies por lo que otras personas digan contrario a la restauración de tu matrimonio y a la transformación de tu cónyuge. Recuerda que siempre te he dicho que es a Dios a quien debes escuchar, es buscar su dirección y obrar conforme a ella. Es que recibe el milagro quien cree en un Dios de milagros. Un día también en mi proceso me dijeron que era loca, que era una ilusa, que pobrecita, que mil cosas. De hecho, aún hoy el diablo me sigue enviando mensajes que ridícula, que mentirosa y más. ¿Por qué? Porque sigo creyendo en que si Dios lo hizo con mi matrimonio, con mi esposo, también lo puede hacer contigo, con tu esposo, con tu esposa. Mensajes que deben darte igual como a mí hoy en día, porque esta loca, ilusa, ridícula, tiene su milagro y cree en el tuyo, así tú misma no lo creas. Si no lo crees, Dios seguirá siendo Dios y yo seguiré aquí incentivando a todo el que desee restaurar su familia. La gloria para mi Dios. Solo que no lo intentes con tus fuerzas. No intentes hacer el trabajo del Espíritu Santo. No intentes taladrar a tu cónyuge con la palabra, con que busca de Dios, con que lo que estás haciendo es pecado. Es que para el pródigo que está en el deleite del pecado, eso simplemente es presión, es fastidio, es como que tú no has cambiado y simplemente eres una rencillosa que lo ataca, que lo juzga, que lo presiona, etc. Eso es lo que el enemigo le mete en la cabeza. Tú pelea tu buena batalla con Dios, contra el verdadero enemigo, Satanás. Pelea en oración, en intercesión, después de haber llegado a tu restauración personal. Eso es guerra espiritual inteligente. Deja que sea Dios mostrando a tu esposo la gracia que derramó en ti. Déjate guiar por Él para que calles cuando debas callar y hables cuando debas hablar. No te preguntes cómo me verá si no hay contacto. ¿Cómo sabrá que yo he cambiado, estoy cambiando, si no tenemos una relación? Te repito una vez más, no trates de entender a un Dios ilimitado. No trates de diseñar el milagro a tu manera. Tú solo espera el tiempo de Dios y procura caminar buscando entenderle, buscando conocerle, buscando obedecerle. Si te preguntas, ¿pero cómo me verá si es que él está feliz con la mujer extraña? A lo mejor ni siquiera yo le intereso. Pues esa pregunta
indica que aún te falta restauración personal para llegar a ese nivel de entender que todo eso es simplemente una mentira del diablo y que tú se la estás comprando. Si crees que Dios está en tu asunto, déjale el control a Él. Lo que Él permita o no dentro del proceso, simplemente Él se encarga, Él respalda, Él tiene el control, Él conoce el propósito. Confía.